A ver, la semana pasada estuvimos hablando de memoria dinámica y punteros. ¿Os acordáis? ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que era un puntero? Un puntero es la dirección de memoria de algo. De algún tipo. Por eso los punteros los declaramos como variables de tipo puntero a entero, puntero a char, puntero a doble. ¿Vale? Vimos que podíamos hacer punteros a estructuras. Y lo último que vimos fue la gestión de la memoria dinámica, que era una zona de memoria que el programador puede utilizar como él quiera, reservando directamente trozos de memoria y luego tiene la responsabilidad de liberarlos él mismo. Y en esos trozos de memoria, pues lo que hacíamos era guardar información que nos interesaba en el tiempo de ejecución. Durante la ejecución del programa éramos capaces de reservar la memoria que necesitáramos para lo que fuera. ¿Vale? Bien, pues ahora, esta semana, lo que vamos a ver en esta clase, en estas 2 horas, es un uso especial de la memoria dinámica, uno de los principales usos de la memoria dinámica, para manejar estructuras de datos enlazadas. Entonces, para ver qué es esto de las estructuras de datos enlazadas, voy a empezar recordando lo que es un array. Un array que era una zona de memoria contigua en la que tenemos una serie de elementos del mismo tipo, ¿vale? Esa zona de memoria no la reservábamos nosotros. Si no hacíamos nada de memoria dinámica, no la reservábamos nosotros, la reservaba automáticamente el compilador y nosotros la usábamos con un índice, ¿verdad? Accedíamos a cada uno de los elementos mediante un índice. Entonces, las ventajas que tienen los arrays, ya sean los arrays normales o los arrays que reservemos nosotros en memoria dinámica, es igual, se comportan del mismo modo. La ventaja principal de un array es que el acceso es directo. Yo quiero acceder al elemento 3 y accedo al elemento 3 directamente. Bien, es rápido el acceso. Pero tiene una desventaja importante. Y la desventaja es que y creo que lo preguntó alguien de aquí, pero no estoy seguro. Si yo quiero que ese array durante la ejecución del programa se reduzca de tamaño porque he eliminado uno de los elementos, ¿qué hago? Pues el array tenía tamaño 10, capacidad para 10 enteros, si yo quito el del medio, ahora quiero que tenga capacidad para 9. Pero eso no es así, el array sigue teniendo capacidad para 10, yo si queréis pongo un 0 en la posición donde estaba el entero que quiero borrar, pero sigue teniendo capacidad para 10. A no ser que yo coja todos los enteros que quedan a la derecha del 5 y los mueva un paso a la izquierda, tendré un array con un agujero en medio. ¿Se entiende la idea? Es decir, que si yo quiero tener un array compacto con todos los elementos consecutivos, pero que use el espacio de memoria mínimo necesario para la cantidad de elementos que hay en cada momento, me toca estar reestructurando el array, moviendo elementos de un sitio a otro para rellenar los huecos que voy dejando al borrar, ¿verdad? Eso lo puedo hacer, aunque me cuesta trabajo y tiempo. Pero ¿y si quiero lo contrario? ¿Y si quiero añadir elementos a un array de capacidad 10 y el array ya tiene 10 elementos? ¿Dónde pongo el 11? ¿Dónde lo pongo? No cabe. No cabe, si la memoria estaba fija para ese tamaño. ¿Qué podría hacer? Si gestiono memoria dinámica, podría reservar otro array diferente en memoria dinámica, más grande, copiar todos los elementos a este y dejar hueco para el espacio que yo quiera. Pero eso también es muy costoso. Entonces vamos a ver que las estructuras de datos enlazadas nos van a resolver este problema, es decir, el problema de manejar un número de datos que no sea a priori. Yo no sé cuántas páginas va a tener mi documento Word cuando lo abro. Cuando creo un nuevo documento, Office no sabe cuántas páginas va a tener, ni cuántas palabras. Y PowerPoint no sabe cuántas transparencias, ni cuántos dibujos. Entonces no puede reservar memoria para todos los posibles dibujos y páginas que vaya yo a hacer. Conforme vaya haciendo páginas y dibujos, irá reservando memoria nueva. Pero ¿dónde mete todos esos elementos si no los puede tener en un array? Porque no sabía a priori el tamaño. Pues todos esos elementos se van metiendo, se van guardando en estructuras de datos que crecen y decrecen de forma dinámica durante la ejecución. Estructuras de datos enlazadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una estructura de datos enlazada?
Mirad, una estructura de datos enlazada es un conjunto, una secuencia de nodos, ¿vale? Y cada nodo tiene dos partes. Un campo de datos y un campo que es un enlace al siguiente nodo de la estructura. Es como una cadena. Entonces, cuando yo tengo un nodo con el dato A, cuyo campo enlace al siguiente nodo apunta a este otro nodo que tiene una B, y este apunta a su campo siguiente a otro nodo, al final lo que tengo en conjunto es lo que llamo una estructura de datos enlazada. Y está compuesta por elementos independientes, pero enlazados entre sí, ¿vale? Entonces, si yo quiero guardar letras, caracteres, el campo de datos, ¿de qué tipo será? De tipo char. Y el campo que me permite enlazar un nodo con otro, ¿de qué tipo podría ser? Un puntero. ¿Un puntero a qué? Al siguiente carácter. Si pusiéramos un puntero al siguiente carácter, apuntaría a un carácter, evidentemente, pero es que nuestros nodos no son un carácter, son un conjunto formado por el dato, que es un carácter, y el enlace al siguiente nodo. Entonces, la forma de representar un nodo va a ser esta. Una estructura con dos campos. Un campo, elemento o dato, que contendrá el carácter que me interesa, o cualquier otra cosa que yo quiera guardar en cada nodo, y otro campo que será un puntero a una estructura de tipo nodo. ¿Me seguís? Yo defino una estructura nodo con un campo de carga útil, ¿vale? El contenido del nodo sería el elemento, el dato, y el otro campo lo que me permite es conectar un nodo con otro, ¿vale? Por eso es un puntero a estructura nodo. Fijaos que esto es un poco raro, o puede parecer un poco raro, porque yo estoy a medio de definir la estructura nodo. Cuando voy por aquí, si yo soy el compilador de C y voy leyendo, estoy a medio de definir la estructura nodo. Podría haber más cosas por debajo antes de cerrar la llave, no sé todavía que está la llave a continuación. Voy por aquí. Y me dicen que ponga un puntero a la estructura nodo, pero si todavía no he terminado de definirla. En este momento la estructura nodo está incompleta, pero C permite hacer declaraciones de punteros a estructuras incompletas, porque un puntero es una dirección de memoria. La dirección de memoria de un entero y la dirección de memoria de un doble y la dirección de memoria de una estructura, da igual lo que tenga dentro, son todo direcciones de memoria. Y las direcciones de memoria, pues si estamos en una arquitectura de 32 bits, las direcciones de memoria son números de 32 bits. No importa qué hay en la zona de memoria. La dirección es un número de 32 bits. Todas las direcciones ocupan lo mismo. Por lo tanto, a C le da igual que esto sea un puntero a X, que sea un puntero a Y, que sea un puntero a estructura nodo. Sabe cuánto espacio tiene que reservar para guardar un puntero a lo que sea. Y por eso me permite hacer un puntero a una estructura incompleta. Entonces, vemos que esto me está definiendo esta estructura completa, ¿vale? Un nodo es un carácter y un puntero a un nodo que es un carácter y un puntero a un nodo que es un carácter y un puntero. Con una definición finita como esta, yo estoy representando una estructura enlazada potencialmente infinita. Porque el tamaño de esta estructura enlazada, ¿cuál es? Depende del número de nodos que ponga. Pero yo no tengo que poner aquí nada más para que la estructura tenga tamaño 10 o tamaño 100. Con esto tengo suficiente para representar una estructura de cualquier tamaño. Es diferente al array. Cuando yo declaro un array, digo array de tamaño 10. Pues estoy representando una secuencia de 10 enteros, por ejemplo, ¿vale? O de 10 caracteres. Ahí ya he dicho el tamaño, pero aquí no estoy hablando de tamaño, ¿vale? ¿Se entiende esto? Fijaos que probablemente veáis fácil que eso que tenía aquí dibujado,
pues lo podemos ver como una lista, ¿no? Una lista de letras. Hablando de lista en forma general, ¿vale? Más adelante en la asignatura hablaremos de lista como otra cosa. Pero esto es una lista de letras, aunque lo podemos llamar también estructura enlazada lineal, porque tenemos un nodo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, es una fila, ¿vale? Pero también podemos hablar de ella como lista. Entonces, la lista representa una secuencia ordenada de elementos. ¿Por qué ordenada? Pues porque este está primero, y después va este, y después va el siguiente, y después este, y aquí el último es Z, ¿vale? El orden queda completamente definido por el hecho de que cada nodo apunta al siguiente. Y eso me define una relación de precedencia, una relación de orden. Este está primero y este está después. ¿Bien? La lista se construye conectando nodos, eso ya lo hemos visto y lo entendemos, ¿vale? Y cada nodo tiene el elemento y el puntero siguiente. Aunque también podríamos tener listas doblemente enlazadas, como esta de aquí, ¿vale? Si en lugar de tener una estructura que tenga el dato y un campo siguiente, tenemos el dato y un campo siguiente y un campo anterior, pues entonces podríamos crear una estructura enlazada doblemente enlazada. Ahí cada nodo tiene siguiente y anterior, siguiente y anterior. ¿Se ve? Y ya hemos comentado por encima las ventajas y los inconvenientes de cada cosa. Claro, en una lista, una estructura enlazada, el tamaño varía durante la ejecución fácilmente. ¿Por qué varía fácilmente durante la ejecución? Pues porque yo, donde tengo 3 nodos, en mi estructura enlazada, de pronto quiero poner un nodo más, pues puedo crear un nodo suelto y conectarlo ahí en medio, ¿verdad? No hay problema en conectar ese nodo por ahí en medio, pero en un array no puedo hacer eso, ya lo hemos dicho antes. El tamaño es fijo en el array durante la ejecución y la organización también. O sea, donde está el elemento 3, está el elemento 3 y a continuación está el 4. Si yo quisiera poner uno en medio, tengo que moverlos todos. Aquí no tengo que mover nada. Si yo quiero poner un elemento entre la A y la B, lo único que tendría que hacer sería crear el elemento, conectar la A con él y conectar el elemento con B. Y ya tendría mi estructura enlazada, todo conectado. ¿Y tendrías que cambiar el apuntador de A a B Sí, eso digo. Si yo quisiera añadir un elemento aquí en medio, tengo que crear el elemento, que sería la cajita con la letra A', y esto de aquí, en lugar de hacer que apunte a B, hacer que apunte a mi nuevo elemento. Y mi nuevo elemento tendrá un campo siguiente que haremos que apunte a la B. Y ya está enganchado. Ya está hecho. Da igual que haya 1.000.000 de elementos en mi estructura enlazada, que solo he tenido que hacer 2 conexiones. En un array habría tenido que mover 1.000.000 menos 1 elementos. ¿Sí? Sin embargo, en una estructura enlazada tenemos algunas desventajas. Y una de ellas es que no es posible el acceso directo, que es importante. O sea, si yo necesito acceder con mucha frecuencia a posiciones aleatorias de mi estructura de datos, en un array lo voy a conseguir muy fácil, pero en una estructura enlazada no. ¿Cómo accedo yo a la posición 5 de esta estructura enlazada? Tengo que pasar por todas ellas, por todas las que hay delante de la posición 5. Y eso me lleva a la idea del apuntador externo. En un array, yo tengo el nombre del array y con los corchetes soy capaz de acceder a una posición u a otra. En una estructura enlazada, ¿cómo manejo la estructura enlazada desde mi programa? Pues la única forma es tener un apuntador que se llama apuntador externo, que sea la dirección del primer nodo de la estructura enlazada. Que si podríamos tener un array cuyos elementos fueran nodos. Entonces, bueno, guardar para el elemento A en este caso, el puntero que estamos usando, y para el siguiente los nodos. Porque accediendo a esas direcciones de memoria accederíamos a... Pero no ganamos nada. Claro, porque ya sería una vez que sabemos que ya tenemos lo que queremos. Pero entonces modifica la lista también, modifica que tendrás que
No ganamos nada, o sea, tienes doble trabajo siempre. Siempre. O sea, se puede representar una estructura enlazada con arrays, se puede hacer, pero implica trabajo extra. ¿Vale? La única ventaja es que podrías pensar que tienes acceso directo, pero tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque lo normal es que se empiece a desorganizar el array, se mantenga enlazado, pero desorganizado. Por lo tanto, el acceso directo lo has perdido. Entonces no es tan fácil como parece. Mi estructura enlazada, si yo quiero controlarla, necesito tener la dirección del primer elemento que la forma. Porque si tuviera la dirección de B, aunque en la memoria estuvieran todos los nodos, incluido el que tiene la letra A, yo podría acceder al nodo que tiene la letra A. Si mi apuntador externo apunta a B, nunca podría llegar hasta A, porque no hay ninguna forma de saber cuál es su dirección, a no ser que tuviera una estructura doblemente enlazada, ¿vale? Pero ¿cuál es la desventaja de una estructura doblemente enlazada frente a la de una enlazada? Que tenemos el doble de memoria extra utilizada. Fijaos que en un array, para guardar 10 letras, solo necesito el espacio de 10 letras. Pero en una estructura enlazada, para guardar 10 letras, necesito el espacio de las 10 letras y 10 punteros. ¿Vale? Si además tengo otros 10 punteros, que son los de anterior, pues tengo muchísima memoria desperdiciada. Entonces, otra de las desventajas que tiene la estructura enlazada es que consume más memoria que los arrays. Pero todo depende de la aplicación que yo vaya a hacer. Si en mi aplicación lo que voy a hacer es manejar los alumnos de un aula, por 25 o 30 entradas, tengo un array de hasta 100, por ejemplo, lo creo yo de tamaño 100, me caben todos los alumnos que yo quiera, y aunque tenga que reorganizar eso, hombre, ordenar 50 o 60 elementos es rápido, no pasa nada. Y gasto poca memoria. Accedo rápido a cada uno y gasto poca memoria. Pero si estamos hablando de toda la universidad, pues ya son 30.000 alumnos, en un array de 30.000 elementos, ordenarlo no cuesta poco y ya me lo tengo que pensar. Entonces lo mismo es más sensato utilizar una estructura enlazada, aunque gaste más memoria, ¿vale? Pero podré gestionarlo más rápido, porque cuando tengo que añadir a García, pues tengo que mover a 15.000 o más alumnos a la derecha en mi array, mientras que en una estructura enlazada creo el nuevo elemento para García y engancho donde toca. Aunque me toque buscar dónde está el anterior de García. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vale. Frente a la idea de apuntador externo está la de apuntador interno, que es el que lleva la propia estructura nodo, que sirve para conectar un nodo con otro. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto está muy bien, pero ¿dónde están los nodos? ¿Dónde están los nodos? Yo, si tengo mi programa, vale, me parece fantástico, tengo aquí mi estructura nodo, con su campo, que le voy a poner de tipo entero, dato, y voy a hacer que sea su campo siguiente, va a ser un puntero a la estructura nodo, siguiente, o pongo next. ¿Vale? Punto y coma, ya tengo mi estructura, pero ¿y qué hago con esto? ¿Cómo tengo una estructura enlazada? Porque lo que tengo aquí es la representación de un nodo, pero no es una estructura enlazada. Entonces, ¿cómo genero la estructura enlazada? ¿Cómo genero de pronto un nodo y otro y lo conecto? Pues tenemos que hacerlo con memoria dinámica. ¿Vale? Por eso la semana pasada hablamos de cómo reservar memoria para una estructura, precisamente para esto. Entonces, si yo quiero tener un nodo con el contenido, vamos a poner char, con el contenido de la letra A, que guarde la letra A, voy a llamar A la variable que se va a encargar de tener este nodo. Y entonces, para hacerlo, primero me voy a hacer un nombre nuevo con typedef, de manera que el nombre nodoptr va a representar un puntero a una estructura nodo. Y ahora puedo declarar una variable nodoptr y la llamo A. ¿Vale? A va a ser un puntero a un nodo. Como todavía no sé a qué apunta, le pongo null. ¿Sí?
y ahora quiero que de verdad apunte a una estructura de tipo nodo. Pues entonces le voy a asignar la memoria dinámica que me devuelva, la dirección que me devuelva malloc. ¿Os acordáis de malloc? Que era para reservar memoria. ¿Os acordáis que para poder utilizarlo hay que incluir stdlib? ¿Sí? Entonces, en malloc voy a poner el tamaño que necesito reservar. ¿Cuánto espacio necesito reservar? Lo que ocupe la estructura. ¿Cuánto ocupa esta estructura? Size of struct nodo. ¿Vale? Reservo justo la cantidad de memoria necesaria para una estructura de tipo nodo. La dirección de ese bloque de memoria la guardo en A. Y ahora, ¿cómo modifico el campo dato? El campo dato que hay en esa estructura que acabo de reservar en memoria. ¿Os acordáis cómo se hacía esto? A flecha dato le asigno una A mayúscula. Y a flecha next le asigno... ¿Cómo? Next. Es la dirección del siguiente nodo. No tenemos ningún otro nodo. Null. ¿Sí? Ponemos null, fijaos. Aquí, en este esquema de la estructura enlazada, he representado null con la X. Y esto está muy bien. Tener una forma de identificar una dirección especial que no representa nada está muy bien. Porque me sirve, fijaos, para marcar el final de la estructura enlazada. La estructura enlazada empieza aquí. Aquí me dice que hay otro nodo. Aquí me dice que hay otro nodo. Aquí me dice que hay otro nodo. Y aquí me dice que ya no hay más nodos. Pues en mi ejemplo, como solo tengo este nodo, no hay después de él siguiente, no hay ningún siguiente a él. Fin. Voy a hacer un segundo nodo. Nodo ptr b. Le pongo nulo, lo igualo a malloc, al tamaño necesario para un nodo. B flecha dato le voy a poner la B mayúscula. Y B flecha next le pongo null. Ya tengo dos nodos flotando en memoria y los dos los tengo sujetos cada uno con una variable, uno con la variable A, otro con la variable B. Pero ahora puedo enlazarlos. ¿Cómo hago que el siguiente al nodo que tiene la A sea el nodo que tiene la B? Al campo next de la estructura del nodo A le asigno B. ¿Se ve? La B. ¿Bien? Bueno, pues esto es una forma muy básica de crear una estructura enlazada. Normalmente no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que crear toda la estructura enlazada un nodo a nodo, nodo a nodo, así a mano, pues sería un programa muy largo. Entonces lo que me interesa sería hacer un bucle, ¿vale? Un bucle en el que yo vaya añadiendo nodos a una estructura enlazada. Pero ya que voy a manejar estructuras enlazadas, de alguna manera tengo que representar toda la estructura enlazada. Yo ahora mismo en el programa que he hecho he utilizado una variable para el nodo A y otra para el nodo B, pero podría tener una variable que me representara toda la estructura enlazada si esta variable apuntara al primer nodo de la estructura, ¿no? Pues esta variable, ¿de qué tipo será? Nodo ptr, ¿no? Y a esta la voy a llamar lista. Entonces, mi lista es el conjunto de nodos enlazados. Y mi lista será una variable que apunte al primero de esos nodos. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo la lista, poniendo esta declaración de la variable, ¿qué valor inicial le doy a mi lista? Podría darle A, porque ya tengo en este ejemplo creada la A, pero parto de cero. En lugar de tener una estructura enlazada con dos nodos, como he hecho antes, quiero crear una lista completa. Inicialmente la lista está vacía, no hay nodos. Entonces, ¿qué valor le puedo dar a la lista que me indique eso? Si pongo malloc, ya tendría un nodo. Null. Null es un buen valor. Mi variable lista he dicho
que tiene que apuntar al primer nodo de la estructura enlazada. Si no tengo ningún nodo, pues null. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, una vez que tengo eso, cuando yo cree un nodo, lo que voy a hacer es conectarlo a lo que ya tenga en mi lista. Pues eso lo vamos a ver con esta simulación. Tengo la estructura nodo que hemos hecho, se llama elemento en lugar de dato, sig en lugar de next, pero es lo mismo, ¿verdad? ¿Se entiende? Nodo ptr. Y tengo un array con 3 letras, que lo voy a utilizar como origen de datos. Va a ser de donde yo voy a copiar datos para crear una estructura enlazada que contenga un nodo con la A, un nodo con la B, un nodo con la C. Y tengo mi variable lista inicialmente a null, porque la lista está vacía. Y ahora voy a hacer un bucle repitiendo 3 veces este código de aquí. Y este código de aquí es parecido a lo que hemos visto. Reservo espacio para un nuevo nodo, guardo el elemento que yo quiera en ese nodo, el dato, y como campo siguiente, en lugar de ponerle null, lo que hago es conectar este nuevo nodo, conectarlo al primer nodo de la lista. De manera que yo estoy creando un nuevo elemento y lo estoy convirtiendo en el primero de la lista. Por eso su campo siguiente apunta al primero de la lista hasta el momento. Y desde este momento, ¿quién va a ser el primero de la lista? Él. Por eso la variable lista ahora apunta a él. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Mirad, tengo la variable lista que apunta a null al principio, por eso tiene la X. Y ahora, creo en memoria dinámica un nodo. Y la variable nuevo es la que tiene la dirección de esa estructura. Le asigno el campo de datos, lo relleno con la A. Y el campo siguiente pongo lo que haya en la variable lista. Claro, ¿qué hay en la variable lista en ese momento? Null. Pues pongo null. Y ahora la lista, en lugar de ser lo que era antes, que era una lista vacía, es una lista compuesta por el conjunto de nodos que empieza en nuevo. Ahora lista apunta ahí. Solo está él. Bien, tenía una lista vacía, ahora tengo una lista con un nodo. Seguimos por el bucle. ¿Vale? Fijaos que la variable nuevo desaparece, porque es una variable local al bloque, al cuerpo del bucle. Pero aunque desaparece, yo no he perdido mi nodo. ¿Por qué? Porque tenía 2 apuntadores externos. ¿Lo veis? Mientras que tenga al menos un apuntador externo, todo irá bien. Si perdiera todos los apuntadores externos, perdería los globos. ¿Se entiende? Entonces, cuando empiezo otra vez, solo lo cambio de posición en el dibujo. No, lo único que cambia es que cambia de posición abajo. Ahora, nuevo es otra variable y reservo en memoria para un nuevo nodo. Le almaceno la letra que toca en su campo de datos. Y en el campo siguiente quiero que el siguiente a este nuevo nodo sea el primero de la lista actual. Pues lista. Entonces se conecta este con el primero de la lista actual. ¿Qué queda? Hacer que la lista actual empiece por el nuevo nodo. ¿Sí? Igual que antes. Ya tengo una estructura enlazada compuesta por 2 nodos. Cuando empiezo otra vez, lo reorganizo para que se quede bien, pero eso no implica ni código, ni esfuerzo, ni nada. Simplemente es que visualmente lo vemos más claro. ¿Y por qué lista ahora apunta a otra vez? Cuando le das. Ah, vale, apunta B. ¿Lo veis? Es que, o sea, el cambio, por eso lo recalco, porque para que os deis cuenta que no cambia nada en realidad. Simplemente lo estoy dibujando abajo ordenado, pero lista apunta a B y B apunta a A. Lista apunta a B y B apunta a A. ¿Ok? Y vamos con el tercero. Nueva memoria para un nuevo nodo, relleno su campo de datos, su campo siguiente apuntará al primero de la lista actual, a B, y la lista actual va a apuntar a él, a C. Termino y tengo mi lista completa. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se ve claro que lo que estamos haciendo es insertar nuevos elementos
por el principio de la lista, porque el principio de la lista es a donde apunta mi apuntador externo, es lo que yo tengo sujeto, ¿vale? Estamos insertando por el principio de la lista. Esta es la forma más sencilla de crear una estructura de datos enlazada, insertando por el principio. Fijaos que si yo tuviera que hacer eso en un array y hubiera puesto en el array en la posición 0 la A, cuando yo quisiera poner en la posición 0 la B, tendría que mover la A a la posición 1 y después copiar la B. Y cuando quisiera poner la C en la posición 0, tendría que mover la A, la B y luego copiar la C. Mientras que aquí, en todas las ocasiones, siempre he hecho dos instrucciones. Enlazar el campo siguiente con lista y enlazar lista con nuevo. Dos instrucciones para añadir un elemento por el principio independientemente del tamaño que tenga la lista. ¿Vale? ¿Se ve? Pero habéis visto que se ha quedado del revés, ¿verdad? Es la pega. La pega de insertar por el principio es que se me quedan los datos del revés. Que puede ser problemático o no. Si a mí me dicen, oye, tienes que llevar la lista de todo lo que sea, y ese lo que sea no es algo que haya que tener ordenado, pues no pasa nada, lo tengo. Es un conjunto. Con esto podría representar un conjunto de elementos que no necesita tener orden, ¿no? Pero si me dicen, oye, tienes que llevar la lista de los nombres de los alumnos y ordenada alfabéticamente. Hombre, pues insertar por el final, por el principio, no es lo mejor. Bien, pues tendría que estar insertando de forma ordenada. Ahora bien, vamos a pasar de insertar por el principio a insertar por el final. Si yo quisiera insertar por el final para que el resultado fuera una estructura enlazada con A, B y C en ese mismo orden, ¿qué tendría que hacer? Cambiar el orden de array. No, pero no puedo hacer esa trampa, ¿vale? Me decís, empieza en 3 y ve hacia 3 recorriendo el array. No. Vamos a pensar que los datos del array nos los va dando una persona. Y la persona siempre dice A, B, C en ese orden. Lo que yo quiero es guardar A, B, C en la estructura enlazada en el orden correcto, si me lo dan en el orden correcto. ¿Vale? No puedo hacer trampa. ¿Lo ordena al final? ¿Ordenar qué? Que al final lo ordene otra vez. Bueno, ordenarlo todo al final es una opción, pero es una opción muy costosa. Recorremos la estructura enlazada y llegamos al final y lo insertamos. Cada vez que voy a insertar, recorro la estructura enlazada, llego hasta el final y lo añado al final. Porque ¿qué es lo que yo necesito para añadir un nodo al final de la estructura enlazada? ¿Qué necesito? ¿Qué información necesito? Para colocar aquí un nuevo nodo y que ese nodo pertenezca a la estructura enlazada, ¿qué necesito hacer? Tengo que modificar este campo. Para modificar este campo, ¿qué necesito saber? La dirección de este nodo. O sea, necesito saber la dirección del último nodo de la lista para poder conectarle el que ahora va a ser el último nodo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que haría? Recorrería la estructura enlazada y al último nodo, a su campo siguiente, le engancharía un nodo que crearía haciendo malloc y que le pondría su elemento y su campo siguiente, ¿qué valor tendría? ¿Cuál sería el campo siguiente del nuevo nodo? Null, porque va a ser el último. ¿Vale? La pregunta es, cuando tengo la estructura así, puedo recorrerla, pararme aquí y conectar el nuevo nodo. Pero hay un momento en el que la estructura enlazada era esto. Y cuando la estructura enlazada era esto, que era una lista vacía, ¿cómo accedo al campo siguiente del último nodo? El campo siguiente del último nodo, si no hay último nodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay ningún nodo en la lista, añadir un nodo al final es un caso especial. ¿Vale? ¿Cómo tendría que hacerlo? Tendría que crear el nuevo nodo, ponerle null y directamente hacer que lista apunte a él.
pero nada más. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es la inserción por el principio que hemos visto y esto es la inserción por el final. Entonces, en la inserción por el final hay que tener en cuenta el caso especial de la lista vacía. Cuando la lista, que aquí a la variable se le llama LSE de lineal de simple enlace, cuando está vacía, cuando apunta a nulo, lo que tengo que hacer es ese nodo que he creado y que le he puesto un nuevo dato, ¿vale? Ese nodo va a ser el primero y último a la vez de la lista, va a ser toda la lista. Entonces lo único que tengo que hacer es poner la LSE o lista apuntando a él. Bien, porque el campo siguiente va a ser null siempre. Si estamos insertando por el final, el nodo, su campo siguiente va a ser siempre null. Fijaos que este null y este null lo podríamos haber puesto aquí, porque se hace en los dos casos. Se le pone null en el campo siguiente tanto cuando es el caso especial como cuando es el caso general. ¿Se ve hasta aquí? Vamos complicando el asunto, ¿eh? ¿Entendemos la diferencia de cuando está vacía y de cuando no? Cuando está vacía tengo que crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo es la lista. La lista pasa a ser ese nuevo nodo. Ese nodo es el último, por lo tanto su campo siguiente tiene nulo. ¿Sí? Ahora, cuando no está vacía la lista, cuando la lista ya tiene algún elemento, tengo que hacer, como decía vuestro compañero, buscar el último y a ese último conectarle el nuevo nodo. ¿Cómo busco el último nodo? Pues cojo una variable auxiliar, que llamo aquí P de posición, que es de tipo nodo PTR, es un puntero a un nodo. Y le pongo inicialmente la dirección del primer nodo de mi estructura enlazada. ¿Sí? Y ahora voy a iterar mientras que el nodo al que estoy apuntando tenga un siguiente. Si el campo siguiente es distinto de null, es que hay otro nodo después. Si hay otro nodo, hago que P tome el valor de P flecha siguiente. P apuntará al siguiente nodo. Y vuelvo a comprobar. En el nodo que estoy ahora, que es el segundo, ¿hay un siguiente? ¿Su campo siguiente es distinto de nulo? Sí. Pues P igual P flecha siguiente. Ahora estoy en el nodo 3. Resulta que el nodo 3 era el último de mi ejemplo. Su campo siguiente vale nulo. Entonces no se cumple la condición y termina el bucle. ¿Y qué es lo que hacemos? Conectamos el campo siguiente, conectamos el último nodo con el nuevo, haciendo que el campo siguiente del último nodo apunte al nuevo nodo. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo entendéis? Hemos visto insertar por el principio, insertar por el final. Vamos a ver ahora una operación de recorrido. Si no me equivoco, a ver, dejar que lo confirme. Creo que sí. Sí. Si yo quiero mostrar el contenido de la lista, la he creado. Desde cero he ido añadiendo nodos. Si yo quiero ahora mostrar el contenido, lo voy a hacer de una forma muy parecida como acabamos de ver que he buscado, como acabamos de ver la forma de buscar el último. ¿Vale? Si yo quiero mostrar todos los datos que hay en mi estructura enlazada, voy a usar una variable auxiliar de tipo nodo PTR que inicialmente apuntará al primer nodo de la estructura enlazada y sobre la que voy a iterar de este modo. Mientras que esté apuntando a algún nodo de verdad, mientras que aux sea distinto de nulo, yo lo que hago es mostrar el contenido del campo elemento de la estructura a la que apunta aux, del nodo al que apunta aux. Y después hacer que aux tome el valor del siguiente nodo. ¿Vale? Vamos a verlo poco a poco. Aux primero apunta al nodo C, que es el primero de la estructura enlazada. Como aux es distinto de nulo, muestro lo que hay en aux flecha elemento, que es C. Aux ahora va a ser el campo siguiente de donde está apuntando. El campo siguiente de donde está apuntando es este, es B.
B a AUX apunta a B. ¿AUX es distinto de nulo? Sí. Pues muestro lo que hay dentro, sale la B. AUX toma el valor del campo siguiente. ¿Es distinto de nulo? Sí. Pues muestro lo que hay dentro. AUX toma el valor del campo siguiente y ahora es nulo. ¿Sí? Entonces la condición del bucle ya no se cumple. Y terminamos. ¿Se ve? Mirad. Voy a poner aquí el código este y aquí el código este. Y vamos a hacer el juego de las 7 diferencias, pero con una sola diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre este bucle y este bucle? El print no. El print está bien, es una diferencia muy obvia, pero no es esa la que yo busco. Hay otra diferencia. Aparte de AUX y P, ¿vale? Que el nombre es diferente. Estás comparando lo que es la variable AUX, ¿no? Cuando entra el bucle, y en el otro estás comparando el siguiente valor que quieres comprobar. Ahí está. En este bucle yo voy recorriendo todos los nodos y lo que me importa es que el nodo al que estoy mirando exista. En este bucle no hago eso. Aquí lo que me importa es que exista el siguiente al que estoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo termino este bucle, mirad que la variable AUX se ha quedado con nulo. Y no me sirve para nada. Sin embargo, aquí yo necesitaba que la variable P se quedara justo apuntando al último nodo. Entonces, si se hubiera quedado apuntando a null, no me serviría para nada. Por eso voy buscando un nodo que exista y que además tenga un nulo en su campo siguiente. ¿Vale? Entonces, P se quedaría apuntando aquí. ¿Vale? Entonces, esto me sirve también para que veáis esto. ¿Qué posición ocupa la letra C en mi estructura? La primera posición. Y la letra B, la segunda posición. Y la letra A, la tercera. Que también la podemos llamarla, en este ejemplo, la última posición. Primera posición, última posición. O primer elemento y último elemento. ¿Bien? Ahora, si yo quiero insertar un elemento nuevo al final de la lista, ¿en qué posición lo estoy insertando? En este ejemplo, en la posición 4. Pero en general, igual que antes hemos dicho tercera o última, ¿no? Última es genérico, me sirve para cualquiera. Pero ¿cuál es el nombre genérico para esta posición? El siguiente a la última, final. El nombre genérico es final. Cuando vosotros vais a la carnicería y os ponéis en el último, os ponéis como último de la cola, antes de que vosotros os pusierais, ¿qué posición era esa? Ninguna, ¿vale? Era el final, no hay ningún elemento. En el final no hay elementos, ¿vale? En la posición final no hay dato, nunca. Simplemente es un sitio donde podemos colocar un nuevo dato que pasará a ser el último. Y entonces crearemos un nuevo hueco imaginario que es el final. Entonces, conviene que nos acostumbremos a entender que este es el primer elemento y este es el último elemento. Pero esto es la posición final, ¿vale? Y esta sería la posición de inicio. ¿Qué pasa cuando la lista está vacía? Cuando no hay ningún elemento, ¿qué es lo que pasa? Que la posición de inicio y la posición final es la misma, ¿vale? ¿Sí? Por eso el código de insertar por el principio e insertar por el final, en el caso de que la lista está vacía, es igual.
¿vale? Porque el nuevo nodo ocupa la misma posición. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? De verdad. ¿Sí? ¿Veis claro que yo aquí en lugar de char puedo poner int, ¿no? ¿Sí? Habría que cambiar lo que hacía antes de la A y la B, pues pondría un número u otro. Pero ¿veis claro también esto? ¿Esto también lo veis claro? Esto es una lista de puntos, ¿no? Bien. ¿Cómo accedería si lista ya tiene un nodo? ¿Qué hago? Lista dato ¿qué? ¿Lista dato qué? ¿Flecha o punto? Punto X, ¿vale? Porque dato es de tipo punto, que es una estructura. No es un puntero una estructura, es una estructura, ¿vale? Más adelante en la asignatura veremos que lo interesante será que esto sea un puntero, ¿ok? Pero de momento nos conformamos con esto, ¿vale? Bien, pues después de este paréntesis vamos a ver más cosas de insertar en una lista. ¿Qué pasa si yo quiero insertar por el medio de la lista? Perdón, antes de esto. Hemos creado una lista insertando por el principio y hemos creado una lista insertando por el final. Pero la estamos creando como nodos en la memoria dinámica, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con la memoria dinámica cuando ya no la necesitamos? Liberarla. Vamos a ver cómo liberamos la memoria de una estructura enlazada. Porque cuando teníamos un puntero a un entero, para liberarlo de la memoria dinámica hacíamos free. Y si tenía un array enorme, pero en memoria dinámica, también hacía free. Pero ahora tengo una estructura enlazada. ¿Con hacer free sobre lista estaría liberando todo? Si yo hiciera free sobre lista, ¿qué liberaría? Esto. Y una vez que he hecho free sobre lista y esto desaparece, ¿qué pasa con esto? Se me queda colgado en la memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategia sigo para poder liberar toda la memoria de la estructura enlazada, tenga el tamaño que tenga? Vamos recorriéndola y cada vez que saltamos borramos la que hemos dejado atrás. Pero ¿cómo borro la que he dejado atrás si cuando ya he avanzado no puedo retroceder ni saber cuál es la dirección de la anterior? Guardándola en una variable. Entonces, si yo quiero borrar toda la memoria de la estructura enlazada, necesito una variable auxiliar que me vaya almacenando la dirección del nodo en el que yo estaba. Y cuando paso al siguiente nodo y ya estoy a salvo, le pego fuego al anterior. ¿Sí? AUX apunta a C, una vez que lo tengo asegurado, porque hay dos punteros externos, lista avanza. Lista avanza y ahora lista es la estructura enlazada que empieza en B. Claro, C se me queda descolgado de mi lista, pero no del todo porque tengo AUX conectado con él. Entonces hago free AUX y desaparece. ¿Vale? Y vuelvo a empezar. AUX apunta a lista y lo avanzo. ¿Vale? Borro AUX y vuelvo a empezar. AUX apunta a lista y lo avanzo. Ahora avanzo lista, perdón. Lista apunta a nulo, pero AUX se apunta al último elemento. Libero el último elemento, lista apunta a nulo, se acabó. ¿Sí? ¿Entendido, no? Vale, pues ahora, entonces sí, hacemos un descanso de 5 minutos y seguimos después. ¿Vale?